Así comienza Charlas Charletas, el programa radial dedicado a la literatura, las artes, las ciencias y algo más. Conducen Héctor Carlos Reis y Carlos Alberto Riquetti. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la quinta edición de Charlas Charletas que se transmite por FM Arcón Cultural con el auspicio de las obras de H.C. Reis, las obras de hcreis.blogspot.com, Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia y Diario del Politicón de Risaralda, elpoliticón.com. Volvemos después del receso debido a las fiestas decembrinas con muchos temas muy interesantes para conversar. Vamos a referirnos en el día de la fecha a Leonardo da Vinci. Nos había quedado pendiente la continuación de la charleta anterior, donde llegamos hasta la mitad de la biografía de este interesantísimo pintor, escultor, dibujante, entre otras actividades, sin olvidar la primordial que era la de inventor. Y vamos a continuar con un especial de cultura cretense. Le voy a dar la palabra a quien me acompaña. Yo soy Carlos Alberto Riquetti. Héctor Carlos Reis nos va a interiorizar, o bueno, no sé si él tenía algo más que decirnos. ¿Cómo le va, Héctor? Muy buenas noches para usted también. Hola, ¿qué tal? Yo estoy bastante triste por varios motivos. El motivo, la gota que rebalsó el vaso, fue enterarme del fallecimiento de un sobrino tuyo, Carlos, el hijo de tu hermana Roxana Paola. Entonces quería iniciar esta charla mandándole a Roxana y a toda la familia mi recuerdo. No digo la palabra pésame porque es un recuerdo. Y este recuerdo se vio acentuado al ver la foto del hijo de Roxana, el sobrino de Carlos. Falleció en un accidente. Él iba en una moto, parece que frenó de golpe el que iba adelante. Él se cayó, golpeó el piso y parece que murió en el acto. La novia que iba detrás sufrió algunas contusiones, pero no está grave. Pero este chico falleció en el acto. Es decir, al menos no sufrió. No sufrió ni una agonía larga ni nada de eso. Pero murió. El hecho de la muerte a mí me ocasionó un gran dolor, porque está asociado a la muerte de mi esposa Patricia. Y en ambos casos hay algo que es muy importante para mí, la juventud. Cuando vi la foto de Franco en el Politicón, un chico de 18 años, inmediatamente lo asocié con la edad de Patricia, que tenía 51, pero parecía que tuviera 10 años menos, porque era muy juvenil. Eso a mí me hace mucho mal, un mal existencial. ¿Cuál? El hecho de la juventud. Cuando muere alguien joven que tiene la vida por delante, en el caso de Franco, tenía la vida por delante. Y esto es muy, muy doloroso. Por eso, Roxana, te envío mi evocación y te pido que sigas estas charletas que hacemos con Carlos como para entretener un poco tu vida y hacer de tu vida algo lo que intento hacer yo. Te doy este dato. El duelo, Patricia murió hace 3 años y 10 meses. Todavía sigue el dolor que tenía al principio. Trato de hacer cosas y de aprender cosas nuevas. En el caso tuyo, Roxana, yo sé que vos sos psicóloga, en ese sentido tenemos algo en común, que es la psicología. Yo soy un estudioso de la obra de Sigmund Freud y de algunos otros, pero sobre todo de la obra de Sigmund Freud. Tengo los 23 tomos de Sigmund Freud, la colección en castellano, que dicen que es la mejor traducción, y lo estudié a fondo. Así que en ese caso vos tendrás elementos como para no superar. El dolor no lo vas a superar, como yo tampoco supero mi dolor. El dolor no se supera, pero por lo menos sobrellevarlo, vivir con eso. Y una forma de sobrellevarlo es esta que te estoy diciendo, hacer cosas. En el caso mío, yo hago charletas con Carlos, tengo videos en YouTube, escribo, pinto, y vos buscá la forma de sobrellevar. No trates de reprimir, vos lo sabés muy bien porque sos psicoanalista, así que lo vas a saber muy bien. No hay que reprimir nada. Tenés ganas de llorar, llorá, tenés ganas de estar triste, y el que esté al lado tuyo, que se aguante tu tristeza y que no proteste. Hacé catarsis.
desahogar todo lo que tengas que desahogar. Si querés yo te puedo ayudar, comunicate conmigo, podemos hablarnos, hacer videollamadas si vos querés, y nos podemos ayudar mutuamente. Yo te digo qué es lo que hago yo para sobrellevar, no reprimir. Bueno, esto es lo que quería decirte, Roxana. No podía aguantar las ganas de decirte esto porque sé que vas a ver esta charleta. Después nos vamos a enrollar con Carlos en divagues de otro índole. Pero este preámbulo lo quería hacer. Bueno, Carlos, te deseo a vos también que lo puedas sobrellevar también este dolor, porque es un sobrino muy joven. En el nombre de la familia Riquetti, por supuesto de mi hermana Roxana y en el mío propio, le agradezco muchísimo, Héctor Carlos, esas palabras tan especiales y tan consoladoras, pero usted verá, ¿no? Nosotros al pie del cañón, teniendo que llevar al frente la obligación de transmitir la cultura, despertar una sonrisa en nuestros queridos oyentes y por supuesto tratar de amenizar el impacto, más no de olvidar, a partir de circunstancias culturales, graciosas, a veces poéticas, a veces musicales, lo que nos viene pasando día tras día. ¿Le parece si continuamos con lo que estábamos hablando hace 2 semanas sobre Leonardo da Vinci, queridísimo Héctor Carlos? Dígame, por favor, a ver, ¿en dónde se quedó la cosa? El tema de Leonardo da Vinci es apasionante. Es una de las figuras históricas y artísticas que a mí más me han llevado a estudiar y a analizar y a profundizar. ¿Cómo será que yo hice una copia adornándola con elementos de mi propia creatividad? Pero el foco principal del cuadro es la Gioconda. Eso me permitió a mí estudiar no solo esta obra, sino toda la fascinante obra pictórica de Leonardo. Y ahí empecé ya desde chico. Mi papá me había regalado un libro que se llamaba El hombre con alas. Era un libro muy lindo, muy bien tipo novelado, pero que hablaba de la vida de Leonardo. Y ahí me di cuenta que Leonardo no solamente fue pintor, fue escultor, arquitecto, investigador de ciencias biológicas, investigador de las plantas, del vuelo de los pájaros. Y era médico, casi médico, o más que médico, porque hacía autopsias y estudiaba en directo, o sea, en la práctica. Con el trabajo que implicaba la cuestión de la conservación de esos cuerpos en una época que era muy dificultosa la refrigeración. Recordemos que los romanos tenían una especie de refrigeración de bebidas en cuanto hacían la elaboración de soda, que es un invento en efecto de los romanos, pero no había lo que hoy podemos decir una cámara frigorífica, una nevera en Colombia, una heladera en Argentina, para preservar esos cuerpos. Así que digamos que Leonardo da Vinci se sentía en la obligación de trabajar a contrarreloj y por sobre todas las cosas contra las limitaciones tan grandes que tenía durante su época, porque se lo acusaba, como decíamos hace 15 días, se lo acusó de nigromante, se lo señaló de ser un hombre ajeno a las buenas costumbres, pero la cuestión es que tardarían incluso muchísimos años las autoridades, la iglesia, en terminar por dar la razón a aquellos que investigan el cuerpo para poder determinar el origen de muchas de las enfermedades. Sí, eso era una tarea que estaba prohibida, se hacía en secreto, Leonardo lo hacía en secreto. Incluso al cuidador de la morgue, iba a las morgues. En realidad lo que hacía Leonardo era muy inteligente. Había ejecuciones de delincuentes comunes casi todos los días, sobre todo cuando estuvo en Florencia. En ese momento se ejecutaba al delincuente, se lo colgaba, generalmente la ejecución era por ahorcamiento. Leonardo iba al sitio donde estaba pendiente el cadáver del delincuente, hacía dibujos, croquis de lo que estaba viendo. Por eso son famosas, muy famosas, las caricaturas de Leonardo. Leonardo es muy famoso por dibujante de caricaturas. Es impresionante la variedad de caricaturas. Muchos lo consideran el inventor sí, de la caricatura. Exactamente, posiblemente sea el inventor. Y hacía caricaturas deformando las facciones. Y en el caso de los delincuentes, inmediatamente que lo bajaban de la horca, lo dejaban un día, lo bajaban de la horca, lo llevaban a la morgue. Y Leonardo, rápido, se iba a la morgue y entonces es allí
donde analizaba el cadáver, en fresco, todavía tenía 1 o 2 días de muerto, no había entrado en descomposición. Y él se apresuraba a hacer sus autopsias, donde investigaba la anatomía y descubrió muchas cosas que las anotaba en su cuaderno de notas. Ese famoso cuaderno que son varios folios, son como 20.000 folios, o carillas, o hojas, y algunos se han perdido. Cuento una anécdota. Un hijo del principal discípulo, que a la muerte de Leonardo quedó con las pertenencias de Leonardo, Szalay, que había sido un discípulo muy querido por Leonardo, y el hijo de Szalay, en un momento dado, parece que es real. Para abrigarse en días de mucho frío, quemó este personajillo de la historia, quedó en la historia nada más que por eso, quemó hojas de los cuadernos de Leonardo para calentarse. Parece un disparate, porque este personajillo escribió eso. Entonces de ahí surge, no sé si lo hizo, no se sabe cuál era el móvil de ese, pero él escribió eso, quedó escrito. Pero lo que quedó, que es mucho, está en distintas bibliotecas y en distintos museos. En España hay 6 códices. Cada complejo de carillas se llama códice. Hay 6 códices que deben tener unas 3.000, 4.000, 5.000 carillas. Y hay un códice que lo compró el pillo de Bill Gates. Bill Gates compró un códice hace muy poco tiempo de Leonardo da Vinci y lo tiene en su colección privada. Cosa que está muy mal, porque tendría que estar... El resto está en museos y en bibliotecas. Eso está muy mal, eso demuestra la avaricia de este señor, ¿no? de Bill Gates. Ahora le cuento algo. El verdadero pecado capital, si se puede darle una graduación a esta calidad de actos tan bajos del ser humano, fue que, para colmo de males, que el metal que se le iba a dedicar a la estatua ecuestre de Ludovico Sforza fue la destrucción del molde de yeso del famoso caballo que tanto trabajo le había costado hacer. Y la cuestión fue que lo pusieron prácticamente como una especie de tiro al blanco. Los arqueros del rey de Francia, cuando llegaron a ese lugar, le tiraban flechas y lo destrozaron a flechazos. Es de terror. Es una monstruosidad muy grande, revela la ignorancia de esta gente. Sí, lo habían destruido, y cuántos flechazos le habrán puesto para que lo hayan verdaderamente reducido, siendo algo tan enorme. Si lo dañaron de esa manera, ¿pero qué le hicieron? Le deben haber tirado 475.000 millones de flechas, más o menos. Sí, fue impresionante. Una orgía del flechazo fue esa. Quedó en la historia, lamentablemente. ¿Será que la palabra flechazo viene de ahí? Digo yo, ¿no? Puede ser. Flechazo viene de ahí. Es una buena acotación esa. Claro, porque esa acotación no solo existe en la Argentina, en el Uruguay, en Chile, sino en varios países de nuestra amada patria latinoamericana enorme, de México hasta la Patagonia. ¿Le parece si vamos a un pequeño corte, mi estimadísimo y nunca bien ponderado Héctor Carlos Reis, y enseguida volvemos? Las obras de hcreis.blogspot.com. Óleos, videos, cuentos, novelas, ensayos y artículos de opinión. El sitio web virtual de Héctor Carlos Reis para todos los amantes de las artes y las ciencias. Recuerde, las obras de hcreis.blogspot.com, donde de cultura se sabe un montón. En la milenaria China teníamos a Confucio, pero sin embargo necesitábamos un medio virtual como el Concultural para alcanzar el mismo conocimiento que nos daba Maestro. Por eso, como China nos gusta seguir aprendiendo, después de cientos de años, seguir haciendo ceremonia del té con internet, leyendo siempre suplemento al Concultural,
de Diario Politicón de Risaralda. Lea Arcón Cultural, el suplemento del diario El Politicón de Risaralda, con todo acerca de literatura, historia, cine, escultura, teatro y la actualidad de la cultura del mundo entero. Encuéntralo en arconcultural.wixsite.com/Colombia. Otoño de 1937. El coronel Klaus Lichonen y el mariscal de campo Otto von Reis hacen su ingreso en la Cancillería del Reich y posan para la prensa. Charlas Charletas. Todos los miércoles después del mediodía, por FM Arcón Cultural, en simultáneo con las obras de hcreis.blogspot.com, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com, y arconcultural.wixsite.com/Colombia. ¡Charla Charleta! Bueno, una de las cosas que a mí más me llama la atención en la obra de Leonardo, además de la pintura La Gioconda, me acuerdo de algo interesante con respecto a la obra pictórica de Leonardo, La Gioconda. Siempre se entendió que La Gioconda era Mona Lisa Gherardini, o sea, la esposa del comerciante de sedas. El Giocondo le decían, ¿no? Era por eso La Gioconda, quedó así. Pero en los comienzos del siglo XXI, hace muy pocos años, se descubrió que podría ser otra persona y no precisamente la esposa del Giocondo. El tema es muy interesante porque pensemos en esto. Si le hubiera encargado el Giocondo la obra a Leonardo se lo hubiera entregado. Cuando el Giocondo hacía anualmente su estimación de ingresos y de gastos al fisco, no menciona en ningún momento, están las actas notariales, donde están las constancias de sus aportes al fisco, no menciona en ningún momento un gasto de un cuadro. Ni siquiera menciona que compró a Leonardo, que era famoso ya en ese momento, que él le había pagado X florines, la moneda de esa época, por el cuadro. Entonces llama la atención, a mí siempre me llamó la atención que Leonardo el cuadro se lo llevó consigo, incluso se lo llevó a Francia cuando murió sus últimos 3-4 años en Francia, y lo tenía él, el cuadro lo tenía Leonardo, no lo entregó. Si se lo hubiera encargado el Giocondo, le hubiera pedido que se lo entregara y se lo hubiera pagado, y la constancia del pago estaría en algún lugar. No hay constancia de pago, o sea que Leonardo no defraudó a nadie, no es que alguien le pagó, él hizo el cuadro y se lo llevó y no lo entregó. No hubo pago de ese cuadro. Eso llama la atención. Una hipótesis que está surgiendo últimamente es que la mujer retratada podría ser Ludovico. Tenía un sobrino, Galiano, que se casó. Y en la fiesta del casamiento Ludovico le pidió a Leonardo que le organizara la fiesta. Y parecería que entre esas cosas que le pidió, le pintara un cuadro, un retrato de la novia del sobrino de Ludovico. Existe la posibilidad, se está investigando, todavía no está asegurado esto, que ese retrato sea el que le hizo Leonardo a Ludovico en homenaje a Galiano, que era el sobrino de Ludovico, que se casaba, y que era la esposa de Galiano. Esta es una hipótesis que se está investigando. En los años 90 surgió una tercera hipótesis, aludiendo al vocabulario suyo. Se decía, algunos especuladores, y volvemos nuevamente a lo que es la cuestión sexual de Leonardo da Vinci, que está muy abierto a debates de todo tipo, que incluso se llegó a mencionar que era él cómo se veía como mujer el retrato de la Gioconda. O sea, un Leonardo sin bigotes, vestido de mujer, pero
digamos que todo quedó ahí, todo quedó en veremos, todo quedó en la nada, porque vuelve a ser otro capítulo más de una de las tantas novelas que se han desarrollado en torno a la vida de este hombre notable de la historia de la humanidad. Bueno, te comento algo, Carlos, te comento algo importante. Esta tercera hipótesis, es cierto, se planteó como hipótesis, pero está prácticamente desechada. Está avalada esta hipótesis por aquellos que quieren menoscabar la obra de Leonardo da Vinci, haciendo hincapié en su vida personal. La vida personal de Leonardo, su sexualidad, no es algo tan importante. Lo importante es lo que hizo esta persona. Su vida privada, los gustos, eso es secundario. Pero aquellos que quieren disminuir la imagen de Leonardo buscan esa púa, digamos. Y la vida sexual de las personas, cada uno hace de su vida sexual lo que quiere, y indagar y pensar que de su sexualidad puede haber salido un autorretrato con forma de mujer o un travesti es muy aventurado. Yo esa hipótesis no la mencioné porque me parece descabellada. Era un individuo frío en el aspecto sexual, o sea, para mí era misógino. Y no tiene importancia. Lo importante de Leonardo es la obra, lo que hizo, lo que escribió. Y aquí quiero hacer algunas salvedades. Leonardo fue un gran escritor. Tiene lo que se rescató, es el Tratado de la Pintura. Está muy bien escrito. Era un buen escritor. Aparte, era músico. Quiero hacer otra acotación que me viene ahora a la memoria. Cuando se presentó a Leonardo y cuando se presentó a Ludovico Sforza con Sendas Cartas, hacía mención de su carácter de músico y de constructor de instrumentos musicales. Incluso construyó un instrumento, una lira, que fue famosa, hizo el dibujo de la lira con una cabeza de caballo, tenía forma de cabeza de caballo, la lira que dibujó Leonardo, la construyó y con esa lira, tañendo esa lira, se presentó a Ludovico. La astucia de Leonardo. Estudió la vida previa de Ludovico y descubrió que a Ludovico le gustaba escuchar música y le gustaba sobre todo la lira y le gustaba escuchar canto acompañado por lira. Como sabía eso Leonardo, se presentó como músico y eso aumentó sus acciones frente a Ludovico, que al principio lo tenía como utilero para las fiestas que haciendo hacía. Referencia a lo que usted decía antes, Héctor. ¿Quién puede ser tan estúpido, si se me disculpa el término, para que en plena tercera década iniciada del siglo XXI, cualquier hecho de la vida privada de Leonardo pueda opacar en algo la magnitud de una figura tan relevante en cuanto a los descubrimientos, a sus tremendas aportaciones que ha hecho a la historia de la humanidad, incluso superado por los factores tecnológicos de aquella época tan difícil, con tantos prejuicios, con tantas prohibiciones? ¿Quién, Héctor Carlos, puede ser capaz, diciendo lo que digan de Leonardo da Vinci, para decir que Leonardo era un hombre que no tenía ningún reparo en hacer cualquier cosa? ¿Qué tiene que ver todo eso, cierto? Al punto de pretender opacar una figura como la de Leonardo da Vinci. El odio genera el Homo sapiens, que yo siempre digo que el Homo sapiens tiene agresividad, es una característica básica, que es la que extinguió al Neandertal. Pero eso lo vamos a charlar en otra charleta. Hay una cuestión, Héctor. Usted había dicho que Leonardo da Vinci era, entre otras cosas, un grandísimo escritor. Bueno, hay gente que nos escribe para saludarnos y le voy a decir quiénes son. Mario Orbe, Marcelo Riccitelli, Cristian Pérez y Adrián Torres y toda la gente maravillosa de la calle Esperanza de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires, en torno al grupo de rock de TC3, que son asiduos seguidores de charletas por FM Arcon Cultural. De la misma manera, le mandamos un mensaje muy especial al poeta Iván de Jesús Alarcón Marín, conocido como Gato 777, que es el seudónimo que usa desde hace muchísimos años. Le voy a contar que esta semana navideña, este ilustre vecino de la ciudad de Manizales, en el departamento colombiano de Caldas, parece ser que sacrificó un pollo para Navidad
y del remordimiento le dedicó un poema, porque es un fenómeno este muchacho. Es una cosa increíble, y usted supiera lo bien que escribe. El gato es impresionante. En algún momento vamos a tener poemas de él en la sesión que vamos a inaugurar justamente de lectura de cuentos y poemas en Charlas Charletas. También enviamos un saludo muy especial a Ximena Gautier Greve, escritora y poetisa chilena que tiene una voz que enamora, Héctor. Suave, con ese acento trasandino tan pero tan especial. Ella está radicada en París y a propósito, porque nos toca de cerca, también le mandamos un saludo porque está pasando un momento muy difícil a nivel familiar, perdió a su compañero hace muy poquito tiempo y por eso queremos solidarizarnos también con ella. También un homenaje que le pretendemos rendir a dos grandes periodistas. Queremos saludar en primer término al periodista, escritor y docente argentino Marcelo Fabián Palermo Rubio y a su homólogo y amigo oriundo de México, Tonio Alvarado, que hacen radio desde Estados Unidos, hacen programas muy pero muy interesantes de todo tipo. Y por último, bueno, nunca pueden faltar los saludos. A usted yo no sé, Héctor, usted lo saluda a todo el mundo. Usted sí que es de esos hombres que ha dejado huella, al parecer. Escúcheme quién lo saluda, ¿no? Lo saluda Aduarda del Cairo, ¿se acuerda? La arqueóloga egipcia. No me diga que no se acuerda. Sí, algo me acuerdo, sí. ¿Cómo que algo se va a acordar? Mire, nos está llamando, incluso dejó un mensaje fuera de horario de programa. Ella es la que a usted le cebaba mate a orillas de la gran pirámide de Giza, que venía, que le traía el termo y le ponía, y que decía, ¿cómo puede ser que con 48 grados de calor a la sombra usted se ponga a tomar mate ahí al lado? Y nos contó una serie de novedades sobre usted, sobre su vida y la gente que en ese momento lo acompañó. Le recuerdo a la audiencia que Héctor Carlos hizo parte de una expedición argentina a Egipto que estudió las piezas del tesoro del faraón Miserino. Sí, un estudio muy analítico de esas piezas. Allá por el año 1964 lo invitó el gobierno de Gamal Abdel Nasser. ¿Se acuerda de Abdul el Shantum, el camellero? Bueno, él venía siempre y generalmente era el que traía a Aduarda hasta la pirámide donde usted estaba haciendo ese estudio tan especial. Y parece ser que, bueno, otra triste novedad. ¿Cómo le parece que se murió hace 2 días? ¿Se acuerda del camello, Cachito? El que usted usaba. Sí, pero vivió tanto ese camello. Increíble. Sí, increíble. Impresionante. Tenía una salud de fierro. Era capaz de andar 3-4 días sin tomar una sola gota de agua. Una cosa impresionante. Y que le ha agarrado tanto cariño a usted. Y usted sabe que los camellos dicen que tienen muy mal carácter. Claro, él decía, Abdul, que es el comentario que estaba diciéndonos a Charlas Charletas por FM Arcón Cultural, justamente a Aduarda, que hace unos días Abdul le decía que Cachito era muy obediente con usted, no hacía falta ni decirle que se recline, usted se subía, lo tomaba como el colectivo a Cachito, siempre estaba para lo que usted lo necesitaba, que falleció hace 2 días, no sé, es una enfermedad, una enfermedad rara relacionada con el Alzheimer, porque ya estaba un poco grande el animal. Muy grande. Y claro, muy grande, dejó de existir. Le quería traer ese recuerdo tan pero tan especial, por supuesto, a Héctor Carlos. Vamos a unos mensajes y enseguida volvemos. Oíme, hermano, a esta altura del partido y todavía no tenés página web. Lo que pasa es que no conocen Mota Producciones. Diseño de páginas, hosting y alojamiento web, streaming de audio y televisión, posicionamiento, community manager, elaboración de cuñas, jingles, spot, voces en off para medios de comunicación. Llámenos, jefe, que su pregunta no molesta para nada. Comunícate con nosotros al 313-687-7400 o 312-574-0588. Mota Producciones, cada día comunica mejor. Elpoliticón.com, diario virtual. El Politicón de Risaralda, con toda la política y la actualidad nacional y del departamento de Risaralda. Lea Elpoliticón.com. Diario El Politicón de Risaralda, porque solo la verdad nos hará libres. Encuéntranos en www.elpoliticón.com.
Esta semana, en el suplemento Arcón Cultural. Boris Pasternak, el Nobel que no fue. Poemas, cuentos y ensayos, por Mónica Patricia Osagrain y otros. Víctor Jara, Aunque le corten los dedos, por Majo Olmedo y Billy Díaz. Editorial. Pecados del linchamiento público. Borges, según Adolfo Bío y Casares, por Alexander Granada Restrepo, Matusalén. Hugo Pratt, dibujante y ciudadano del mundo. Viriato, al que solo lo detuvo la traición y mucho más, en el suplemento Arcón Cultural de Diario El Politicón de Risaralda. Dirige y escribe Carlos Alberto Richetti. Léalo todos los domingos, en arconcultural.wixsite.com/Colombia. Transmite FM Arcón Cultural, en sintonía con lo mejor del Homo Sapiens Sapiens, las artes y las ciencias del mundo entero. ¡Charla, charleta! Héctor, ¿puede ser que después de 500 años más o menos de su fallecimiento, todavía haya ímpetu, deseos de defenestración hacia Leonardo da Vinci? Sí, puede ser. Pero te quiero hacer una acotación. Después sigo. ¿Por qué puede ser? Vos mencionaste la expedición esa a Egipto y la muerte del camello, de Cachito. Yo recuerdo algo que es una acotación que la persona que se comunicó con vos lo tiene que recordar. Era más afectuoso Cachito, el camello, más tranquilo, más obediente, nunca jamás los camellos son irritables, se enojan por cualquier cosa, no. Era más amistoso, más amigo Cachito que el propio Abdul, que el camellero, que era un hombre. No me digas. Sí, y como todos los hombres, tenían una cuota de agresividad. En cambio Cachito no, Cachito era muy, muy amistoso y tengo un buen recuerdo, así que mencionale a esta mujer, si te vuelve a llamar, a comunicarse con vos, mencionale que va mi recuerdo por este camello. Le hago un agregado, Héctor. El mensaje se complementaba con algunos detalles sobre la ceremonia que tuvo lugar cuando lo enterraron a Cachito. Usted sabe que los musulmanes, los egipcios, son gente muy afectuosa, muy querida. Ellos tienden a recordar mucho a los familiares y, por supuesto, las mascotas, los animales de trabajo. Y como usted lo había bautizado como Cachito, resulta que lo despidieron con una de las melodías folclóricas más famosas de todos los tiempos. Lo despidieron nada más ni nada menos que con un tema que a usted le gusta mucho, que es uno de Hernán Figueroa Reyes. ¿Se acuerda usted de Hernán Figueroa Reyes? Sí, me acuerdo. Le pusieron, ¿se acuerda de ese tema? Yo no me acuerdo cómo se llamaba, ese que dice, ¿cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Bueno, con ese tema lo terminaron enterrando al pobre Cachito, que a todo esto usted le puso el nombre Cachito. ¿Y por qué le puso Cachito y no le puso, perdóneme, no, Pirulo, Walter, qué sé yo? ¿Por qué le puso Cachito? No, porque como era grande, en lugar de Cacho no me gustaba Cacho. No sé, surgió así espontáneamente, por asociación libre surgió Cachito. Bueno, mire usted lo que son las cosas. Hecha esta digresión sobre Cachito y nuestro recuerdo hacia él, vamos a terminar el porqué de la agresividad. Vos me preguntaste antes por qué Leonardo es un personaje tan polifacético, abarcó tantos campos del saber y del conocimiento de las artes, que despertó muchas envidias a lo largo de la historia, muchos enconos, muchas reyertas, incluso en vida. Tuvo una famosa discusión con Miguel Ángel, que era más... Miguel Ángel a los dos le pidieron que haga un fresco, en una pared uno y en otra pared otro, de la batalla de Anghiari, donde habían combatido los florentinos. Bueno, el tema está que del fresco de Leonardo quedaron esbozos, quedaron dibujos, no quedó la obra. Y había lo que ahora diríamos una pica entre los dos. Siempre fue muy combatido por sus colegas, sobre todo por sus colegas. Quería hacer una salvedad. En el Tratado de la Pintura, Leonardo describe muy bien algo muy importante, y concluyo con el tema de la Gioconda.
Leonardo lo dice en el Tratado de la Pintura, por eso que hay que leerlo. Yo aconsejo a todos los pintores que lo lean porque es muy útil. Dice que para producir en una superficie lisa el efecto tridimensional, él ya descubrió que a través de un espejo, cuando uno se mira en un espejo, hay un efecto tridimensional, lo produce el espejo, o sea, de 3 dimensiones. En cambio, en una pintura era muy difícil producir la sensación de las 3 dimensiones, por eso se inventó Brunelleschi y otros, Paolo Uccello y otros artistas de la época, inventaron la perspectiva lineal. La perspectiva lineal con un punto de fuga. Esas líneas que van a un punto de fuga crean la perspectiva lineal. Después, a posteriori, se creó la perspectiva aérea, que es a través del color. El color más intenso delante, el color más difuso hacia atrás. Eso crea una noción de espacio, de atmósfera. Pero Leonardo inventó algo a través del espejo y lo dice de esta forma. La captación de la imagen, dice Leonardo, no es a través de los ojos, sino en el cerebro. La imagen se hace en el cerebro. Los ojos son nada más que el mero tránsito, el mero instrumento, pero la captación de la imagen es en el cerebro. Entonces él dice que cuando mirar un cuadro, aconseja taparse el ojo derecho durante 1 minuto y mirar el cuadro con el ojo derecho tapado. También se puede hacer con el ojo izquierdo. O sea, ver la imagen con un solo ojo. Y ahí se va a dar cuenta cómo esa sensación de profundidad de 3 dimensiones, el efecto espejo, se produce. Eso lo dice Leonardo. Ahora bien, él lograba eso en la Gioconda. Si uno la estudia, como yo la estudié a fondo, a través de montones de reproducciones de todo tipo, agrandando la imagen, ahora se puede con la computadora agrandar la imagen, ver los detalles. Si uno la observa de esta forma, se ve esa tercera dimensión. Cosa que él la perfeccionó a través de lo que hablamos en la otra charleta del esfumato. De hacer los relieves, los contornos, no tan nítidos, como era toda la pintura anterior a Leonardo, con dibujo y relieve muy nítido, y prácticamente el color era simplemente para llenar o rellenar el dibujo. Él no, él hacía los contornos suavizados, lo que llamaba esfumato, a través de una pincelada que suavizara, que no se viera una línea, sino esfumada. Y a través de eso logró ese relieve, esas 3 dimensiones. Por eso Leonardo fue tan grande, por eso fue un hombre que tuvo una capacidad de visión que excedía a lo de su época, y no en vano se cuenta que Miguel Ángel lo quería tomar a golpe de puño en un momento, porque hubo una gresca muy grande, y recordemos, para quienes no lo saben, nuestro público, nuestra radioaudiencia hasta ahora, Miguel Ángel Buonarroti era un hombre de muy mal carácter, o eso es lo que decían las malas lenguas, aunque bueno, las malas lenguas siempre hablan mal de todo el mundo, ¿no? ¿Es así? Sí, eso es exacto, eso es exacto. Quiero hacer una salvedad. Leonardo da Vinci era un hombre alto, medía 1,84, y esto se sabe por distinta documentación que se encontró últimamente. 1,84 es una medida elevada, un hombre alto. La estatura normal es 1 metro, la estatura media normal es 1,70 m, 1 metro, no más, pero ya 1,84 m es alto. Y era un hombre fornido, o sea, con mucha fuerza muscular, Leonardo da Vinci. Y Miguel Ángel no iba en menos, también era bastante musculoso, por eso todas las esculturas y figuras pictóricas de Miguel Ángel son todas musculosas, hacía un culto del músculo. Y hay un detalle, Miguel Ángel, hablando como acotación a Leonardo, pintaba más hombres, era más pintor de hombres por la cuestión esa de resaltar la musculatura de los hombres. En cambio Leonardo, a pesar de todas las cosas que le dicen de la homosexualidad, pintaba mujeres y un montón de mujeres. Hay retratos de mujeres que son espectaculares. Por ejemplo, la Dama del Armiño. La Dama del Armiño es una belleza ese cuadro, quizá en belleza superior a la Gioconda. Lo que pasa es que la Gioconda, con todos los misterios que oculta, se hizo más famosa. Sí, incluso él dibujó a Beatrice, a la esposa de Ludovico el Moro, que era una mujer de una belleza sin igual para la época y que trágicamente también falleció muy jovencita, ¿verdad? Sí, sí.
lamentablemente. Las mujeres en esa época padecían, después de dar a luz, muchas mujeres morían por septicemia, o sea, una infección generalizada. ¿Por qué? Y ese es el otro tema. No había higiene en esa época. Las ciudades se tiraban los restos de las orinas y los restos materia fecal, se tiraba por la ventana y caía a la calle. Era tremendo. Era una situación de absoluta no sanidad. No había sanidad, para nada. No se lavaban las manos. La forma de lavarse las manos era con un poquito de agua, se remojaban los dedos y se secaban. No existía el jabón. O si se usaban algunos aceites, lo usaban algunos, muy pocos. Pero no había salubridad pública. Y Leonardo, a raíz de esto, inventó y dibujó montones de formas para llevar salud pública. Por ejemplo, puentes entre las dos partes de una calle comunicada por puente, porque pasar por la calle al nivel plano estaba llena de suciedad, de mugre. Las ciudades en toda la Edad Media, incluso en Alto Renacimiento también, era un olor nauseabundo, y está escrito en documentos donde se dice que no se podía transitar por las calles por el olor nauseabundo. Él inventó puentes para pasar de una vereda a la otra. Inventó ciudades del futuro, a través de autopistas, lo que ahora llamaríamos autopistas. El tipo ya se las ingenió para hacer autopistas. Es increíble. Incluso hay un dibujo sobre la desviación del río Arno, el río Arno, el que pasaba por la zona y que alimentaba la ciudad de Pisa. Estaba en conflicto Florencia con Pisa, una guerra que duró 20 años. Y los florentinos le pidieron a Leonardo desviar el río Arno que venía de Pisa para evitar el asedio a la ciudad de Pisa por los florentinos, para abreviarlo el asedio. Entonces, evitarle que le llegara el agua del río Arno. Entonces le pidió a Leonardo que desviara el canal donde iba el río Arno, que lo desviara para que no pasara por la ciudad de Pisa. Y él dibujó, no se llegó a practicar a fondo la construcción de la desviación del río Arno, pero lo dibujó. Y ahí es donde introdujo un montón de innovaciones, por eso que fue un gran inventor Leonardo. De hecho, le cuento que cuando Colón llegó a América, Cristóbal, el famoso navegante Cristóbal Colón, trató de impulsar una arquitectura de diseño florentino en la isla de La Guainía, en Centroamérica, siguiendo los planos de una ciudad ideal como las que había creado Leonardo da Vinci. Volviendo al tema de por qué se lo trata de denostar al pobre, yo pienso que no fue comprendido en su totalidad y está siendo redescubierto ahora. Ahora se está investigando mucho la obra de Leonardo, sobre todo a través de los códices, o sea, los escritos de Leonardo. Y ni qué hablar de los inventos de Leonardo. Todo esto se lo llevó, los códices y la Gioconda y otro cuadro más, la Virgen, Santana y el Niño, se lo llevó a Francia. Y en Francia vivió sus últimos años. El rey de Francia, que era un admirador grande, muy grande de Leonardo, lo protegió, le dio un sitio en un castillo en Anjou, un castillo que tenía una mansión donde era nada más que para Leonardo y los chicos, los aprendices de su taller, y allí vivió sus últimos 3 años rodeado del afecto del rey de Francia y del afecto de los discípulos y de la gente que iba a verlo, iba a visitarlo. Y Leonardo murió a los 67 años, en 1519, que en esa época era una edad bastante avanzada. Ni qué decir que Miguel Ángel llegó casi hasta los 100. O sea que hago esta comparación para que en esa época los 100 años de Miguel Ángel eran una cosa completamente anormal. ¿Me permite un circunloquio, mi queridísimo ¿Cómo no? amigo? Circunloquiemos, adelante. Le voy a hacer una propuesta indecente. ¿Le parece si nos vamos a unos mensajes comerciales y cuando volvemos ya para el último bloque me cuentan los enigmas, no del lago, sino de los de la última cena? Los enigmas del lago son la pintura suya. Los enigmas del lago son la pintura mía, sí. Cena, claro, sí, cómo no, claro. Cómo no. Los enigmas de la última cena, que son muy interesantes y que es un tema que antes de ya entrar en la última parte de la cronología sobre la vida del gran Leonardo da Vinci, vale la pena, por supuesto, comentar.
En la milenaria China teníamos a Confucio, pero sin embargo necesitábamos un medio virtual como el Cultural para alcanzar el mismo conocimiento que nos daba maestro. Por eso, como China nos gusta seguir aprendiendo, después de cientos de años, seguir haciendo ceremonia del té con internet, leyendo siempre el suplemento al Cultural de Diario Politicón de Risaralda. Lea Arcón Cultural, el suplemento de Diario El Politicón de Risaralda, con todo acerca de literatura, historia, cine, escultura, teatro y la actualidad de la cultura del mundo entero. Encuéntralo en arconcultural.wixsite.com/Colombia. Las obras de hcreis.blogspot.com. Óleos, videos, cuentos, novelas, ensayos y artículos de opinión. El sitio web virtual de Héctor Carlos Reis para todos los amantes de las artes y las ciencias. Recuerde, las obras de hcreis.blogspot.com, donde de cultura se sabe un montón. Otoño de 1937, el coronel Klaus Lichonen y el mariscal de campo Otto von Reis hacen su ingreso en la Cancillería del Reich y posan para la prensa. Charlas charletas. Todos los miércoles después del mediodía, por FM Arcón Cultural, en simultáneo con las obras de hcreis.blogspot.com, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com y arconcultural.wixsite.com/Colombia. ¡Charla charleta! Bueno, Carlos, yo quería comentar algo con respecto al famoso, uno le dicen cuadro, otro le dicen fresco, y la última cena. En realidad no es estrictamente un fresco porque Leonardo, que era un inventor, innovador, experimentó en esta obra y lamentablemente le fue mal, porque en lugar de pintar al fresco, usó aceite, o sea, óleo, y el óleo en la pared fue un desastre. Este error de Leonardo fue porque él se dio cuenta, en vida ya, en el último año, tardó 2 años en pintar esta obra, La Última Cena. Ya en vida se dio cuenta de la macana que había hecho. Era humano. Era humano. Eso demuestra que Leonardo era humano. Me vino el recuerdo de otro personaje, Mozart. Mozart, Leonardo da Vinci, Copérnico, Freud, Darwin. Hay hitos en la historia de la humanidad de personajes que son importantísimos. Uno de ellos es Leonardo da Vinci. Quiero seguir con La Última Cena, así termino. Es muy interesante porque innovó totalmente. Todas las últimas cenas que se habían pintado hasta ese momento eran totalmente diferentes a las que hizo Leonardo. Leonardo innovó, dividió a los 12 apóstoles en grupos, en 4 grupos de 3. Es originalísimo eso. Y a Cristo lo puso en el medio. El espectador mira la mesa y los ve a los apóstoles no sentados, como todos los pintores anteriores habían puesto sentados. No, Leonardo inventó completamente y tomó la parte del Evangelio que habla que cuando Cristo dice, alguno de ustedes me traicionará. Entonces se refería a Judas Iscariote, ¿no? A Judas, que lo iba a traicionar. Porque Cristo se supone que sabía que lo iba a traicionar. Ahora, si sabía que le iba a traicionar, bueno, es toda una historia. Pero lo que narran, lo que escriben en las escrituras es esto. ¿Qué dijo eso? Y entonces se arma un tumulto, se levantan de sus asientos 4 grupos de 3.
Hay infinidad de estudios acerca de cómo están conformados esos grupos, pero muchas historias. Y volviendo al tema de la homosexualidad de Leonardo, en Juan, uno de los discípulos, el más joven, algunos creen ver, entre ellos Brown, el creador del Código da Vinci, la novela El Código da Vinci, cree ver a María Magdalena. Y arma toda una teoría sobre María Magdalena, sobre el Santo Real. Bueno, lean El Código da Vinci, que es una novela bastante bien escrita y muy interesante. Pero es una fantasía de muchos, no solamente de Brown, el autor del Código da Vinci. En realidad es un muchacho joven, lindo o hermoso, que parecería con rasgos así femeninos, pero que se ve que es un hombre, que no es una mujer. Y a su lado está el famoso Pedro, el fundador después de la iglesia cristiana, y al lado está Judas. Ese grupo de tres, me voy a referir a ese grupo, no voy a analizar los otros grupos porque si no se haría muy largo. Ese grupo de tres es interesantísimo. ¿Por qué? Porque la figura de Judas Iscariote está más oscura. Leonardo lo pensó todo, porque el tipo pensaba, reflexionaba, antes de hacer algo lo pensaba y lo reflexionaba y después lo hacía. Es al revés lo que hago yo. Yo hago las cosas y después las reflexiono. Leonardo no era surrealista, era reflexivo. Usaba la reflexión y después su reflexión hacía la obra. Entonces, en el refectorio, que es el lugar donde está pintada esta obra, había ventanales arriba, del lado izquierdo del espectador, que iluminaban el refectorio, es decir, el lugar donde almorzaban, donde comían los monjes. La luz venía de ese lado, entonces él pensó, si la luz viene de ese lado, los que están de este lado, o sea, del lado derecho, están iluminados, y los que están del lado donde están los ventanales van a estar más oscuros. No obstante, los iluminó a todos menos Judas. A Judas lo hizo bien oscuro. Todo esto lo pensó Leonardo y se sabe que, analizando la obra, se sabe que el personaje era Juan y no era María Magdalena, eso seguro. El deterioro de esta obra es tremendo, queda muy poco, queda un 20, un 30% de la obra original. Se trató de restaurarlo poniendo grises en tono acuarela, pero le abrieron una puerta, Napoleón le abrió una puerta abajo, menos mal que la pintura está a 2 metros de altura, entonces la parte de abajo, la mesa donde están los apóstoles y Cristo, entonces la puerta esa que le hizo Napoleón no cortó la pintura está más arriba, menos mal. Pero eso debilitó la estructura. Y otra cosa importante, y con esto concluyo la última cena, es que del otro lado había mucha humedad, había una cocina, y entonces, bueno, la pared esa se fue deteriorando. En cambio, la pared opuesta, donde hay otro fresco de otro pintor, se conserva en buen estado, pero la pintó al fresco, o sea, con temple y con argamasa. Hay un detalle primordial, Héctor, sí, y es lo que asombra, es la ausencia justamente del cáliz y la especulación de la figura de María Magdalena, como intentando insinuar, para muchos escritores, otros para un público más imaginativo e intelectual, que se trataría de María Magdalena el cáliz, que es este muchacho buen mozo que usted mencionaba, que supuestamente aparece a su derecha, a la derecha de Cristo está este muchacho, que se inclina y forma una especie de V. Cristo está en el medio. Este apóstol se inclina y el otro del otro lado también se inclina y forma una especie de V. La V de Vinci. Hay muchas cosas que se pueden sacar de las obras de Leonardo. Este Leonardo atacaba con signos ocultos a la iglesia, porque si bien podría ser creyente, religioso, pero no de la iglesia católica, porque se daba cuenta de todas las cosas que estaba haciendo la iglesia, con las simonías, el vender indulgencias, espacios en el paraíso y todas las cosas que hacía la iglesia de esa época. Héctor, yo estuve investigando a Leonardo da Vinci y estuve haciendo estudios muy serios al respecto. Sí. Yo también veo esa V que se forma con María Magdalena y que hacen parte del centro de la pintura prácticamente. Pero le digo algo, yo soy de la hipótesis de que Leonardo da Vinci era peronista. ¿Usted qué opina? Es posible, es una buena hipótesis esa. Porque la ve de la victoria, claro, porque incluso era tan inteligente que adivinaba el futuro. Entonces puede ser que Leonardo da Vinci haya adivinado que iba a existir en un lejano país de América
al sur de América iba a existir. Puede ser, ¿eh? Es una buena hipótesis. Habría que preguntárselo a Cristina de Kirchner, a ver qué opina ella. Sí, o a tantos otros, vaya a saber lo que dicen. Enfilando ya la última parte del informe de Leonardo. Héctor, ¿es cierto que al morir en 1519, Leonardo da Vinci fue enterrado y que su tumba precisamente pudo haber sido removida para hacer barricadas o para recibir una invasión? Y se está tratando de averiguar, aunque sea un hueso que sea legítimo de Leonardo, para averiguar muchos datos a través del ADN. Lo mismo se está haciendo con Mozart, porque en Mozart se descubrió un cráneo que se supone que puede haber sido, se está estudiando a ver si era de Mozart o no. Bueno, se está haciendo la misma investigación del ADN. Y con Leonardo se intenta hacer algo parecido, a través de algún descendiente, porque Leonardo tenía hermanastros. No nos olvidemos que era hijo ilegítimo de Ser Piero, que era el padre biológico, que no se casó con la madre biológica, que era una campesina, sino que se casó con una mujer de su mismo nivel social. Y con esa mujer tuvo hijos, que eran hermanastros de Leonardo. Esos hermanastros tuvieron descendientes. Entonces se está tratando de conseguir el ADN de los descendientes, de los hermanastros, o sea, hijos del padre de Leonardo, pero no de la madre. Pero el ADN se descubre mejor a través de el ADN mitocondrial, que es el de la mujer, el de la madre. Entonces acá hay un problema serio, porque las descendientes serían por parte del padre, entonces el mitocondrial no existiría. Le recordamos a nuestra querida audiencia que Charlas Charletas llega de la mano de nuestros auspiciantes, las obras de Héctor Carlos Reis, las obras de hcreis.blogspot.com, Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia y Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com. Hasta acá el tema de Leonardo, estamos terminando. Vamos a abarcar para nuestra próxima edición de Charlas Charletas lo que sería la parte de la civilización protomicénica, y si a usted le parece bien, nos despedimos también diciéndole a nuestro querido público que podemos adelantar algunas partes de un programa muy especial también dedicado a Wolfgang Amadeus Mozart, ya que antes usted lo está nombrando tanto, ¿le parece? Me parece una excelente idea, muy buena idea, porque Mozart es otro personaje histórico que dejó una huella extraordinaria, no solo en el arte musical, sino también de genio, porque Mozart era un genio de niño, a los 3 años ya componía piezas musicales, impresionante. Sabía leer música antes de escribir el alfabeto. Bueno, Héctor, nos vamos yendo. Le mandamos un saludo muy especial a nuestra querida audiencia y reiteramos nuestro acompañamiento a Rosana Paula Riquetti por ese difícil momento que está atravesando. Y un saludo muy especial para todos. Hasta la próxima Charlas Charletas en 7 días, el próximo miércoles. Transmite FM Arcón Cultural, en sintonía con lo mejor del Homo sapiens sapiens, las artes y las ciencias del mundo entero.